Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega de Una puesta al día con la historia. El día de hoy tenemos otro episodio especial que no forma parte de alguna temporada, pero hemos pensado que es un tema del que sería bueno hablar en estos momentos. Bueno, antes que nada quiero dar la bienvenida a nuestro coanfitrión Dano. ¿Cómo están todos? Tengan muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos están viendo. Estamos aquí entonces en una nueva entrega donde vamos a empezar a hablar sobre un tema bastante interesante, que está bastante en boga en este momento. Así que bueno, Vamos a dale. tomar un break con el tema del vicepresidente. Sí, Vamos a hablar del presidente y exacto. de su familia en este momento. No específicamente, no solamente de ellos, sino que vamos a hablar de las dinastías bolivianas o las dinastías que se han dado a lo largo de la historia de la política La boliviana, política, exacto. ¿no? Algo que quieras mencionar antes de que empecemos con el tema. Bueno, mucho se ha hablado este último tiempo precisamente de eso, ¿no? Tanto sabemos nosotros, Rodrigo Paz es hijo de Jaime Paz. Han empezado a salir muchas notas precisamente hablando sobre eso, sobre incluso este es posible resurgir del MIR entre toda esta avalancha de temas políticos. Y bueno, pues es yo creo importante que nosotros también retrocedamos, hablemos un poco sobre esto. Y algo antes de empezar que me parece bien interesante, que era algo que hablaba Evo Morales cuando recién llegó al poder, cuando recién llegó al gobierno, hace ya 20 años atrás. Él te decía, nosotros somos un gobierno nuevo porque siempre se han rotado las mismas familias. Parcialmente tenía razón, parcialmente. Lógicamente ellos, el masismo va a acabar igual gobernando con mucha de esta élite tradicional, de estos grupos tradicionales, y va a formar nuevos grupos también ellos. Claro, cuando estábamos buscando esto hemos encontrado un montón de Oh, clanes familiares que se han dado durante el gobierno del MAS. entonces, sí, Así que, es verdad. O sea, sí, por un lado, por un aspecto, sí, precisamente se le podría dar cierta razón a lo que dijo en ese momento Evo Morales, y eso lo vamos a ir viendo también ahora. Pero bueno, podemos decirlo que es relativamente parcial, porque grupos que estaban fuera de las élites han participado de la política boliviana en muchas oportunidades y muchas de ellas no han podido, digamos, ejercer una consolidación de dinastías en el aspecto del poder público permanente, ¿no? No ha sido, Evo Morales no ha descubierto nada nuevo dentro de lo que era nuestro pasado. Ha sido una raya más al tigre, si se quiere. y bueno, vamos a hablar vamos a comenzar con la dinastía que ha vuelto al poder, Los Paz. los Paz, ¿verdad? Principalmente, creo que hay tres Paz principales de los que podremos hablar fácilmente, ¿no? Aunque obviamente si vamos investigando más vamos a encontrar muchos más, ¿verdad? Totalmente. Pero comencemos hablando de los tres Paz principales. Los tres centrales. Bueno, obviamente podemos empezar con el más reciente, con Rodrigo Paz, hijo de Jaime Paz Zamora. Eh, Precisamente él nace en el exilio, precisamente por estos avatares de la política que se dan desde la década del 60 y que encuentran precisamente a Jaime Paz en ese momento estudiante, eh, huyendo de la situación política en Bolivia, estando mucho tiempo en Europa, y es ahí donde va a nacer Rodrigo Paz Pereira. También vamos a tener a su hermano, que igual Jaime Paz Pereira, que igual va a estar incursionando en la política. Pero tenemos el primer caso, ¿no? Que sería el de Rodrigo Paz, que ha sido elegido ahora para esta gestión que va desde el 2025 al 2030. Su padre, Jaime Paz Zamora, ha sido primero vicepresidente de Hernán Siles Suazo, luego ha sido presidente entre 1989 y 1993. Ha sido el otro caso bastante interesante. Y bueno, Jaime Paz tenía un tío, el primo hermano de su padre, bastante conocido. No sé si te suena Víctor Paz Estensoro, 4 veces presidente de Bolivia, la última precisamente en 1985 al 89. Prácticamente le entrega el poder a su sobrino. Entonces, una figura relevante dentro de lo que era la historia de Bolivia en el siglo XX. Tanto
No, bueno, los tres Paz ocupan, perdón, espacios muy importantes dentro de lo que es la historia contemporánea boliviana después de la década del 50 en adelante. Tanto Paz Estensoro eh, iniciando toda esta serie de reformas políticas y ciudadanas en la década del 50, después implementando todas estas reformas económicas necesarias en la década del 80. Jaime Paz Zamora siendo un factor vital importante dentro de lo que es el regreso y la transición democrática, y luego consolidando precisamente este modelo que había implementado su tío. Y bueno, ahora Rodrigo Paz, en un tiempo, hablando, digamos, de este periodo post-masista, eh, que bueno, igual estamos heredando una crisis económica muy complicada y que veremos pues realmente a qué nos llevará, ¿no? ¿Qué consecuencias tendrá en un futuro todo esto? ¿En qué año nace Rodrigo Paz? Rodrigo Paz nace en 1968. 68. Sí. ¿Qué año sale Jaime Paz al exilio? Jaime Paz, ahí sí que me has agarrado en curva, no sé. Porque, porque Rodrigo Paz nace en el exilio, ¿verdad? Nace en España. Ahora su hermano mayor, Jaime Paz Pereira, ¿nace también en el exilio o Me nace? parece que él nace aquí en Bolivia. ¿Dónde ha nacido Jaime Paz Pereira? Si puede buscar el equipo de producción. Nos puede De curiosidad, ayudar ¿no? eso. Porque esto también me llevaba a hacer otra pregunta. ¿Cómo era la relación entre Jaime Paz Zamora y Víctor Paz Estensoro? El 72 sale al exilio Jaime Paz Zamora. ¿El 72? 72. ¿Pero qué año nace Rodrigo Paz? Porque si no me equivoco, nace 68 nace. 68. Sí. ¿Estaba también en el exilio? Bueno, estaba posiblemente estudiando entonces, ¿no? Tal vez Porque era solo supuestamente estudiante, la ¿no? narrativa que se está manejando es el Exiliado. que estaba en el exilio ya. El 67 nace en Santiago de Compostela. en España. Nace el 67, bajo el 67, gobierno de Le Barrientos. valió por un año. 67, pleno gobierno de Barrientos, pleno guerrilla del Che Guevara. ¿Y su hermano mayor dónde nace? Jaime Paz Pereira. ¿Nace también en España o nace en Bolivia? Se trancó el equipo de producción. Le vamos a dar unos segundos. No hay una fuente confiable que indique dónde nació su hermano. No hay fuente confiable, no se sabe dónde nació Tarea Jaime Paz para la Pereira. casa. Tarea para la casa. Exacto. Algunos de esos datos que se han perdido. Como dónde nació Exacto. Gardel. o- No, imagínate. No, yo creo que de esto podemos conseguir más fácil. Bueno, era solo Lo podemos curiosidad, porque conseguir quería- para la siguiente. Porque me preguntaba, ¿qué hacía Jaime Paz Zamora en el exilio en los 60s, no? Exacto. Claro, o sea, bueno, la figura como él, como líder político, y empieza a surgir precisamente en esta etapa de Barrientos, como un joven estudiante, lógicamente. Bueno, ya no era tan estudiante, ya estaba llegando estaba por encima de sus 25 años. Bueno, entre muchas cosas se dedica a estudiar, bueno, igual es hijo de un personaje que también ha estado involucrado en temas políticos, su padre, Néstor Paz Galarza, que muchas veces lo ha mencionado Rodrigo Paz en sus discursos electorales, perdón. Ha sido no solamente un héroe de la Guerra del Chaco, primo hermano de Víctor Paz Estensoro, militar de formación y que había ejercido también el cargo de ser prefecto en Chuquisaca y si no estoy mal también en Tarija. Entonces ya tenía, digamos, por el lado de su padre el tema de la vocación política. Y bueno, si nos vamos más atrás podemos encontrar casos bien interesantes donde la familia Paz va a estar metida desde hace mucho tiempo en la política. Así que si podemos tal vez detallarlos. Claro, sí, adelante, dale. A ver, mira, por ejemplo, ¿qué podemos encontrar? Podemos encontrar cosas como, bueno, ellos son descendientes de Paulino Paz, un exiliado argentino, hablando de exilios. Uno de los muchos personajes que durante el siglo XIX escapan de Argentina de la persecución del presidente Rosas. En este caso ellos provienen de la región del norte, de las provincias del norte argentino, y como muchas otras familias acaban escapando a Bolivia, ¿no? Podemos hablar de los Mitre, podemos hablar de Gorriti, podemos hablar de un montón de otras familias
que son acogidas por los gobiernos, principalmente el gobierno de Vallivian, que es uno de los que los recibe y los acoge de mejor manera. Y bueno, pues el señor Paulino Paz Baigorri va a ser el primer personaje dentro de lo que es dentro de lo que es esta familia, que va a empezar a sentar sus raíces en Bolivia. Bueno, él va a acabar volviendo después a su país natal, pero como vino con su familia, sus hijos empezaron a arraigarse dentro de lo que era la sociedad tarijeña. Tarija fue uno de los lugares donde mejor se los recibió a estos muchos emigrados argentinos, y sus hijos son los que se van a quedar en Bolivia y van a empezar a establecer raíces en el territorio. Después, pasado el tiempo, vamos a ver casos donde precisamente estos descendientes de don Paulino Paz van a acabar siendo importantes autoridades locales, y después vamos a tener casos como, por ejemplo... Perdón, ¿hay algún retrato de Paulino Paz, alguna fotografía? O... No habría que ver. No sé si habrá. ¿De qué? Paulino Paz. Baigorri. ¿Se encontró algo? ¿Nada? Nada confiable. Nada Bueno. confiable. A veces pasa con el ChatGPT. Bueno. Luego, si hablamos de ramas familiares, podríamos hablar tal vez de un antepasado tanto de Víctor como de Jaime Paz, que era don Domingo Paz Arce. Domingo Paz Arce, tarijeño, ocupó cargos bien importantes dentro de lo que era tanto el gobierno local en Tarija, el Consejo Municipal, y también ha sido parte de la Corte Superior de Tarija, y también fue prefecto del departamento, ¿no? Entonces, él fue el caso más interesante. Don Domingo Paz era abuelo de don Víctor Paz y era el bisabuelo de Jaime Paz Zamora, ¿no? Entonces tenemos ahí, bueno, el tatarabuelo del presidente Rodrigo Paz, entonces, en ese caso también teniéndolo en cuenta. Tanto Domingo como su hermano Luis han sido personajes bien importantes en este paso de la transición entre lo que era el siglo XIX y comienzos del siglo XX. ¿Pertenecían a algún partido político? Mira que Luis Paz, el hermano de Domingo, ha llegado a ser el líder del Partido Constitucional, bueno, el Partido Conservador. Después de la renuncia, del final de Severo Fernández Alonso, quienes se hacen cargo del partido, uno de los principales líderes que se hace cargo del partido en ese momento es Luis Paz. Luis Paz después va a ejercer el cargo de ministro también en el gobierno de Saavedra, después de que derrocan al Partido Liberal. Va a ser uno de los grandes opositores al Partido Liberal, y bueno, va a tomar mucha desherencia, ¿no? Él era básicamente el tío abuelo de Víctor Paz Estenssoro. Ahora vamos al Partido Constitucional o Constitucionalista. El conservador. Sí, pero o sea, técnicamente era Partido Constitucional. Exacto. Oficialmente, ¿verdad? Sí, el mismo de Aniceto Arce. Exactamente. Ok, entonces estaba en el mismo bando. De hecho, bueno, Luis Paz tenía que ser vicepresidente de Bautista Saavedra. Formalmente se lo dije como vicepresidente, en el Congreso Constituyente de 1920. Él decide dar el paso al costado y no ejerce el cargo de vicepresidente. Bueno, de hecho, el cargo de vicepresidente queda completamente acéfalo durante la gestión de 5 años que va a gobernar Saavedra. Y bueno, va a ser precisamente por esto. Y bueno, pues... ¿Quién es ese? Han encontrado. ¿Es Paulino Paz? Interesante, nunca lo había visto. Ah, mira. Los que probablemente así vas a encontrar van a estar Domingo y Luis Paz. Ellos sí los vas a encontrar, me parece. Él sería el patriarca de la familia, entonces el patriarca de la familia. No le veo ningún rasgo parecido a Víctor Paz. La verdad no. Bueno, también estamos viendo de lejos, ¿no? Pero bueno, gracias. Perdón, Nano, prosigue. Y bueno, pues no, realmente ahí podemos darnos cuenta que es una familia que está directamente involucrada dentro de lo que son los temas políticos, ¿no? Tenemos los casos como, bueno, podemos ver, tanto Luis como Domingo Paz han también influenciado en sus descendientes. Vamos a tener los casos como los de, bueno, ya la prisión de Víctor Paz Estenssoro como líder, digamos,
bastante relevante. Su mismo hermano va a ser también presidente de YPFB durante sus gestiones. Lo va a acomodar a su primo Néstor como parte de la estructura, en este caso como prefecto en la ciudad en el departamento de Chuquisaca. Y esto va a saltar incluso a estas generaciones, ¿no? Tanto Jaime Paz como su hermano Néstor Paz Zamora, van a estar involucrados en temas políticos. Ya en ese momento, empezando, ya estamos hablando de la década, finales de los 60, comienzos de los 70, en el tema de lo que van a ser las guerrillas, en el tema de lo que van a ser los conflictos de la izquierda. Podemos ver incluso cómo va pasando el tema de las orientaciones políticas dentro de la familia, ¿no? O sea, realmente ponerse a pensar de que el bisnieto de don, ¿qué se llama? De don Domingo Paz va a ser un guerrillero de la izquierda. Me imagino que va a ser una cosa que no creo que en su vida ese señor se lo esperaría, ¿no? Néstor Paz está en Teoponte, ¿no? Néstor Paz cae en Teoponte, muere no por las balas, muere por la inanición, por todo este problema de la poca organización y estructura que va a tener la guerrilla. El hecho de que, bueno, básicamente estaban tratando de combatir, en realidad han acabado huyendo, y en todo ese proceso de persecución se les va a acabar la comida, los campesinos evitaban acercárseles, entonces no podían ellos comprar comida ni conseguir, digamos, algo para abastecerse. Y bueno, va a llegar al punto de que van a acabar hasta fusilando guerrilleros, fusilando a sus compañeros por robar latas de sardina. Ese nivel va a llegar de locura la situación de desesperación en la guerrilla. Y pues lamentablemente dentro de esto, Néstor Paz Zamora muere por inanición, por el hambre, no muere por el tema de las balas del ejército, ¿no? Como muchos otros de sus compañeros les pasó. Y pues bueno, ¿no? Tanto él como después también, bueno, su esposa que se quedó aquí en La Paz, la señora Cecilia Ávila, que acaba siendo también una de las muchas víctimas de la dictadura de Banzer posteriormente, ¿no? Acaba siendo desaparecida en la dictadura de Banzer. La cuñada de Jaime Paz Zamora. La cuñada de Jaime Paz Zamora. Entonces realmente nosotros nos podemos dar cuenta que vamos a empezar a ver también una serie de relaciones familiares dentro de la misma izquierda. Y hablamos de un gobierno de Banzer que entra con el doctor Paz. Exactamente. El 71, el 73, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, exactamente. Es parte, Jaime Paz, Víctor Paz del gobierno de los primeros años de Banzer, ¿no? Con el MNR y la Falange, si no me equivoco. Exactamente, ¿verdad? Cuando es el primer rompimiento de ríos de sangre, la primera cruzada de ríos de sangre. Después vamos a ver otra entre el MIR y ADN en los 80s, ¿no? Pero esta ha sido como 15 años antes. Interesante mezcla por parte de los que han hecho los acuerdos políticos. ¿Qué más vamos a ver? Dentro de esa izquierda revolucionaria aparece otro personaje que igual era interesante, que se llamaba Óscar Zamora Medinaceli, primo hermano de Jaime Paz Zamora, que él había organizado lo que eran esta organización guerrillera llamada UCAPO, o Unión de Campesinos Pobres, que empezaron a tomar haciendas en Santa Cruz, especialmente la famosa hacienda Chané Bedoya, que es tal vez uno de los hechos durante este periodo posterior a la guerrilla de Teoponte de mayor efusividad revolucionaria en el periodo del gobierno de Torres, inmediatamente antecitos del golpe de Banzer. Tiempo después, un par de años después, el señor Motete Zamora, apodado Motete, ¿no ve? Zamora, va a aparecer como aliado de Víctor Paz Estenssoro, casualidades de la vida, ¿no? Ha acabado siendo su ministro uno de sus diputados, precisamente representando al departamento de Tarija, entre 1979 y 1980. Así que, bueno, pues básicamente ellos van a acabar lo que se llamaba en ese entonces el FRI, el Frente Revolucionario de Izquierda. Va a acabar directamente involucrado también con la presencia de Víctor Paz Estenssoro y la importancia que va a tener. ¿Qué más podemos ver a lo largo del tiempo? Podemos ver que también Víctor Paz va a tener la posibilidad de que sus hijas también sean parte de lo que es el involucramiento político. Aquí, bueno, estaba revisando estos datos que te habla este libro de Carlos Mesa, bastante interesante,
Te habla sobre casos como los de Miriam Paz, su primera hija, que ha sido embajadora en Francia, Moira Paz, su segunda hija, que ha sido senadora y ha sido también ministra de Desarrollo Sostenible en el gobierno de Sánchez de Lozada, o su sobrina Teresa Paz, hija de su hermano José Paz Estensoro, que también ha sido diputada y viceministra de Salud, ¿no? Entonces, realmente ellos han tenido una participación permanente dentro de lo que era el tema político. Para que nos demos cuenta, los Paz es una familia que está prácticamente involucrada en la política boliviana desde la década del 50 hasta nuestros días, casi sin interrupciones. Han sido, es la importancia de la relevancia que han tenido ellos, y antes de la década del 50 o del 40, si se quiere, también estaba involucrada precisamente por tanto como Domingo como con Luis Paz, que hasta donde les alcanzó la vida estuvieran participando dentro de la política. En los 40. Ya desde la década desde comienzos del siglo XX. Desde comienzos del siglo XX. Entonces realmente... Bueno, Víctor Paz en los 40 ya formaba parte del gobierno. Claro, en el 38 ya era parte de la Asamblea Constituyente de Bush, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ya era un líder prominente. Entonces, claro, pues sí, ¿no? Verdad. Paz Estensoro ya participa mucho del tema político desde la década del 30, principalmente desde el tiempo anterior a la Guerra del Chaco, ¿no? Entonces podemos ver prácticamente una participación casi ininterrumpida, de hecho casi de 100 años de la familia Paz en Bolivia. Se podría decir que es la dinastía política más longeva y más relevante de la historia del país. Exacto, y aún durante los gobiernos del MAS, Rodrigo Paz Pereira y Jaime Paz Pereira ya ocupaban también otros cargos, ¿verdad? Si no me equivoco, Jaime Paz Pereira, ¿cuál era la posición? Jaime Paz Pereira fue diputado. Fue diputado, Después ¿verdad? de eso intentó ser alcalde de La Paz, le salió mal. Es cierto. Por unos desatinos en su campaña política donde quería mostrarse al desnudo, entre comillas, y acabó mostrándose genuino y literalmente al desnudo. Entonces se ha acabado... ¿Hay alguna imagen de eso, Andrés? No, que no muestren esas imágenes, nos van a banear pasa al desnudo. Me había olvidado por completo de... Exacto. Y bueno, sí, el dichoso intento de mostrarse así, y bueno, pues creo que se le pasó un poco la mano en el tema de la campaña. Me imagino que su padre debe jalar las orejas por... Jaime Paz es un tipo que sabe mucho de campañas políticas. Se las sabe todas, ¿no? Y bueno, pues... bueno. No hay imagen de Jaime Paz al desnudo. Qué bueno. Más bien. Qué bueno, ok. Y bueno, pues yo creo que ahí el exitoso ha sido Rodrigo, ¿no? Porque Rodrigo, que de hecho... Me parece que en ese momento cuando empezó a aparecer el tema de la figura de los hijos de Jaime Paz, al que le daba más relevancia era Jaime hijo, Jaime Junior, ¿no? Rodrigo estaba ocupando un segundo lugar, pero él silencioso, tranquilo, empezó a hacer su trabajo. Siempre con un perfil más bajo, ¿no? Exacto, siendo diputado, siendo después senador, siendo alcalde de Tarija. Ha sabido cómo acomodarse en el tema político, ha sabido cómo trabajar dentro de lo que es la gestión. Yo creo que este es el más grande reto que le está tocando vivir, que es ahora como presidente. Es un reto mucho más serio, mucho más fuerte. Bueno, le deseamos lo mejor, porque como Bolivia lo necesitamos, ¿no? Exactamente. Entonces, como para que nos podamos analizar y podemos ver realmente la importancia que tienen estos personajes en la historia boliviana. De hecho, sí, ¿no? Uno se pone a pensar y son una familia que está totalmente vigente durante tantas décadas. Es realmente una cosa muy interesante de ver. Según ChatGPT, son como la familia Skywalker. Yo te diría que son más como los Kennedy, pero bueno. Puede ser, ¿no? Víctor Paz es el Anakin Obi-Wan de la Revolución Nacionalista. Jaime es la generación intermedia complicada. Mira. Y Rodrigo es la secuela que intenta reescribir el legado de los abuelos. Bueno. En realidad, técnicamente, Rodrigo Paz no es el nieto de Víctor Paz. Entonces, no sé hasta qué punto se podría decir que eso es así. Cualquier cosa. Pero bueno, ya que podemos. Es cierto. Bueno,
Se podría decir que esa es la dinastía más grande y más importante. Una de las más importantes, yo creo, ¿no? Entonces, me parece que esa es tal vez de las que ha tenido mayor repercusión hasta ahora, ¿no? Claro, porque sigue vigente, ¿no? Sigue vigente, totalmente. Vamos a pasar a la segunda gran dinastía de la historia de la política boliviana y bueno, se trata de, primero que nada, ¿qué pistas podríamos dar? Bueno, Tal vez el estadio más importante de nuestro país exacto. lleva su nombre, Donde jugaba la selección boliviana. donde jugaba la selección boliviana. Igual tiene mucha relevancia. Durante todo el siglo XX tiene una relevancia impresionante. En realidad son dos ramas familiares por un tema de faldas del patriarca. Que no entró en nuestro ranking de Totalmente. dramas amorosos. Mira que Bueno, nos hemos olvidado de... nos hemos olvidado, ¿no? Pero es que hubo un drama amoroso ahí o simplemente fue... Bueno, ahorita vamos tuvo a hablar repercusiones políticas. Bueno, de eso. vamos a hablar de eso, ¿no? Repercusiones políticas. Entonces, Wow, bueno, qué gran omisión, sí, ¿no? la verdad. Bueno, vamos a hablar de los Siles. ¿Qué nos puedes decir de los Siles? Los Siles son una familia interesantísima. Obviamente aquí vamos a empezar a hablar sobre un personaje que prácticamente es el padre, el organizador de todo eso, que es don Hernando Siles Reyes, abogado chuquisaqueño, nacido en el siglo XIX, presidente de Bolivia entre 1925 y 1926, perdón, y 1930. Bueno, heredero del liderazgo de Saavedra y del Partido Republicano, fue parte del Partido Republicano. Y bueno, pues entre muchas cosas este señor, Hernando Siles, ha tenido ha abierto dos ramas familiares y nos ha legado la presidencia de dos líderes políticos muy distintos uno del otro, con ciertas características similares, pero bueno, particulares, ¿no? Por un lado, la figura de Hernán Siles Suazo, que bueno, básicamente, según la biografía que hablan sobre su vida, don Hernando Siles, que cuando ejercía su labor como profesional, como abogado, realizaba muchos viajes a la ciudad de La Paz por distintos casos, con distintos clientes, y en ese lapso conoce a la señora Isabel Suazo, ¿no? Isabel Suazo Cusicanqui, que se dice también que era descendiente de estas familias tradicionales relacionadas con lo que eran los cacicazgos de la familia Cusicanqui. Otra dinastía de la que tal vez se podría hablar, ¿no? Exacto. Estas dinastías de caciques indígenas que llegaban desde el siglo XIX y desde mucho antes. Él era una señora de la élite paceña. Se conocieron, me imagino que en ese lapso se enamoraron, tuvieron un hijo que en este caso fue un hijo natural. Hernando Siles siguió con su vida, no se casó con ella, estuvo completamente alejado. Básicamente, Hernán Siles Suazo es criado por su madre. La relación con su padre es relativamente... tiene cierta distancia. Obviamente, según lo que mencionan en sus biografías, sí había, digamos, un apoyo permanente, especialmente de parte del dinero en favor de él, pero nunca... Cierto apoyo financiero. Sí, apoyo financiero había, pero hubo digamos, una relación cercana. Una relación tal como tal no ¿Algún existía. tipo de influencia en lo que es el pensamiento político? Me parece que tampoco, porque bueno, si bien Hernando Siles se abre al liderazgo de los jóvenes, trata de ver algunas alternativas, porque precisamente al romper con Bautista Saavedra y que se le venga encima toda la estructura de poder del saavedrismo, él ha tratado de buscar alternativas para poder gobernar. Entonces ha abierto el espacio para que muchos jóvenes participen, entre ellos Víctor Paz Estenssoro, Carlos Montenegro, Augusto es más Céspedes. o menos como un precursor de esta generación. Un precursor de la generación, totalmente. ¿No? Indirectamente les va a abrir el espacio incluso a su propio hijo, ¿no? Claro. Bueno, para su época era alguien que realmente estaba yendo en contra del poder, ¿no? Totalmente, claro. Y bueno, obviamente en ese momento tanto Hernán Siles Suazo como muchos de estos líderes eran estudiantes universitarios que han acabado ocupando cargos de mucha importancia dentro de lo que es el manejo de la gestión pública del país.
y han sido parte, pues han hecho sus primeras armas políticas precisamente en este famoso partido nacionalista o partido nacional, como lo llamaba el expresidente Siles. Y bueno, pues ese tal vez sería un caso bien interesante, ¿no? Y bueno, además Hernando Siles va a acabar casándose ya de manera más formal con la señora Luisa Salinas. Luisa Salinas era la hija igual de un político y, y diplomático de mucha importancia llamado Luis Salinas Vega. Luis Salinas Vega tiene una historia bien interesante, ¿no? Es justamente el momento de que estalla la Primera Guerra Mundial, él era embajador boliviano en Alemania. Ante toda la situación política, el entonces presidente Montes solicita que se vuelva a Bolivia para evitar también el que le pueda pasar algo. Y en el momento en el que él estaba en el barco, viniéndose cruzando el Atlántico, los atacan al barco, sobrevive de milagro de que se muera, ¿no? ¿En serio? Eh, No conocía el dato. Sobrevive prácticamente de milagro el señor Salinas Vega. Y bueno, pues, ¿no? Al final acaba, bueno, llega a Bolivia y bueno, pues más bien resguardando su vida. De hecho, su hija va a acabar casándose con Hernando Siles y va a surgir lo que es la dinastía de los Siles Salinas, ¿no? Ellos van a tener dos hijos de bastante importancia, bastante relevantes, que son, por un lado, Jorge Siles Salinas, un gran intelectual, historiador de mucha relevancia, y también con cargos diplomáticos, y Luis Adolfo Siles Salinas, que va a llegar a ser presidente ante la muerte del entonces presidente René Barrientos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos aquí dos líneas familiares, tal vez algo dispares, porque bueno, si nosotros nos damos cuenta ya cuando el año 52 toma el poder el MNR, Víctor Paz junto con Hernán Siles y junto con buena parte de los líderes MNRistas están en todo el poder, están en su etapa, en la etapa de impulso revolucionario. Sus medios hermanos, tanto Luis como Jorge, eran duros críticos al MNRismo y a todo lo que sucedía dentro de lo que era el movimiento nacionalista revolucionario. Usualmente escribían diatribas en contra del gobierno, eran muy críticos también con la situación de lo que pasaba con su hermano, y obviamente desde posiciones mucho más conservadoras, más tradicionalistas, van a acabar fundando lo que va a ser el futuro Partido Social Cristiano, lo que después va a devenir en el PDC. Mira, partido en el gobierno. Exacto, en este momento, ¿no? Realmente todo da vueltas en este mundo. Sí. Y bueno, pues al final, bueno, Luis Adolfo Siles va a acabar organizando lo que se llama el Partido Socialdemócrata, ¿no? Que lógicamente mantenía mucha de esta su esencia relacionada con los viejos partidos tradicionales, ¿no? Ahora, Hernán Siles Suazo fue siempre un hombre de izquierda. Mira que en su época lo consideraban la derecha del MNR. Entonces, si te pones a leer textos como la historia secreta del MNR y demás, son duramente críticos con la figura de Siles y dicen más bien que es un personaje fuertemente ligado a los conservadores, a los sectores más tradicionalistas y conservadores del partido. Bueno, es difícil también posicionar al MNR de esa época entre izquierda y derecha, ¿verdad? Exactamente. Porque para algunos era muy de izquierda, pero han gobernado también alineándose a Estados Unidos, específicamente Hernán Siles Suazo, ¿no? Exactamente. Entonces, siendo alguien considerado de derecha en el MNR, aún recibía la crítica de sus medios hermanos que pertenecían a sectores conservadores. Exactamente, claro, o sea, era durísima la crítica que empezaron a desarrollar estos partidos, que eran partidos pequeños. Claro. Tal vez no tenían la relevancia ni la importancia, pero estaban llenos de intelectuales de gran valor, ¿no? Personajes bien interesantes, muy preparados, que han empezado a tratar de meter en el debate público el tema de la democracia en momentos de euforia revolucionaria, ¿no? Claro. Entonces, y claro, al momento de llegar su momento, que ha sido justamente las elecciones de 1966, cuando Barrientos, buscando otra vez estructuras políticas,
acaba aliándose con el Partido Socialdemócrata, acaba aliándose con el PRA de Guevara y con otros partidos igual así pequeños. Le acaba tocando a Siles Salinas el ser elegido vicepresidente. Es muy importante para hablar de él el hecho de que es uno de los grandes ideólogos de la Constitución del 67. Tanto él como Ciro Félix Trigo son, creo, los dos grandes responsables de esa gran Constitución que hemos tenido en Bolivia por tantos años. Que ha permanecido por bastante tiempo. Claro, o sea, realmente, mira, ha sobrevivido dictaduras, gobiernos democráticos, gobiernos de distintos cortes. Con alguna reforma por ahí, pero... Exacto. Ha cumplido lo que tenía que cumplir esa Constitución. Yo creo que es una de las más importantes de la historia del país. Y bueno, precisamente don Luis Siles Salinas es un responsable directo de eso, ¿no? Estamos hablando de otra dinastía bastante importante en la historia de nuestro país, ¿no? Estoy buscando... ¿Hay algún otro personaje? Hay otro dato más de los Siles. Aquí Sí. también podemos ver el caso de Juan Ignacio Siles, que fue canciller de Carlos Mesa, hijo de Jorge Siles Salinas. Tal vez sería el último caso de los Siles en la política. A diferencia de los Paz, los Siles están prácticamente jubilados del tema político por ahora. No hay una renovación ni del lado de los descendientes de los Siles Salinas ni de los Siles Suazo. No ha habido, digamos, una continuidad del tema político. Hay descendencia, pero no están activos en la política. Exacto, no se han involucrado en temas políticos, ¿no? Otro dato que no sé si es cierto. Luis Adolfo se casa con Clementina Santa Cruz. Ah, sí, exactamente. Descendiente de Andrés de Santa Cruz. Descendiente de Andrés de Santa Cruz. Exacto. Hasta donde sé, creo que era una de las últimas descendientes que todavía mantenía el apellido Santa Cruz. Bisnieta de Andrés Exacto. de Santa Cruz. Exactamente, ¿no? Sí, verdad, es verdad. Clemencia Santa Cruz, según esto. Ok, el dato de ChatGPT creo que no le va muy bien. Son como los Corleone. Sí. El padre arma el poder, uno de los hijos trata de democratizar y el otro hereda brevemente el sillón en medio del caos. Muy jalado de los pelos, puede tener razón. Muy jalado de los pelos. Ya. ¿Cuál de los hijos de Corleone intenta democratizar? Eso estoy tratando de pensar. No sé cuándo Michael Corleone no era para nada democratizante. Bueno, lo dejamos ahí. Pasamos a otra dinastía bastante importante. Una que ha estado más activa en el siglo XIX. Y... primero, ¿qué pista podemos usar? Eran conocidos por su prematura calvicie, lamentablemente. Entonces ese sería uno de los rasgos más importantes que tenían ellos. Ahora, Luis Adolfo Siles Salinas también era calvo, ¿no? Sí, verdad, él también. Y Hernán Siles Suazo... para nada. Para nada. No, para nada. Hernando Siles para nada, ¿verdad? Tampoco. Por lo menos hasta donde se conocen sus fotografías y demás, no para nada. Claro. ¿Verdad? Pero sí, si buscan algún miembro o fotografía o retrato de uno de los miembros de la siguiente familia de la que vamos a hablar, todos son calvos, ¿no? Sí. Bueno, estamos hablando de los Vallivian. Los Vallivian. ¿Qué nos puedes decir de los Vallivian? Es una familia que se ha convertido desde finales de la colonia en una familia tradicional paceña. Vamos a tener la presencia, incluso desde periodos previos a la creación de la República, una importancia muy grande por parte de esta familia. Tal vez como patriarca lo podemos encontrar a don José Vallivian, pero de hecho incluso antes su padre ya estaba involucrado en temas políticos. Su padre ha sido, era parte de lo que eran las tropas y los grupos que desde la ciudad de La Paz hostigaban a los líderes independentistas. Eran realistas. Eran realistas. Él es asesinado en 1814 en la toma de la ciudad de La Paz organizada por el cura Muñecas y los guerrilleros peruanos. Pinelo. Eso es otro cerco, ¿verdad? Que se Exacto. da. Y él es asesinado. Él es asesinado. Casualmente son asesinados tanto el padre de Santa Cruz como el padre de Vallivian
en el cuartel que se encontraba en ese entonces en la Plaza Murillo, en la Plaza Central en ese entonces, la Plaza Mayor, donde, bueno, pues hacen estallar lo que era el cuartel, donde actualmente es la Academia de Historia Militar. Bueno, acaban pereciendo los dos, ¿no? También José de Vallivian era nieto de otro personaje importantísimo desde un periodo un poquito anterior, que era Sebastián Segurola, el gran defensor paceño de Era los nieto ataques, era su nieto. Es José Vallivian Segurola, ¿no? Entonces, claro. su padre se casa con la hija de Sebastián Segurola. Eh, claro, el gran defensor de los ataques de Tupac Katari dentro de lo que es la ciudad de La Paz, ¿no? Un personaje importantísimo dentro de lo que era la estructura de la sociedad paceña de ese entonces. Uno de sus tíos acaba siendo, igual de nombre a José Vallivian, acaba siendo uno de los grandes guerrilleros pertenecientes a la estructura militar de la guerrilla de Ayopaya de José Miguel Lanza. Es también parte, es uno de los dos, junto con Lanza, son los dos representantes en la Asamblea Deliberante de 1825, que decía en la creación del país. Bueno, ¿qué se puede decir sobre José Vallivian, el héroe de Ingavi, un personaje importantísimo de la historia del país? Te garantiza la creación, la consolidación, perdón, del país, el mantenimiento de fronteras y el mantenimiento del, toda la estructura del territorio unificada. Su hijo Adolfo Vallivian va a tratar de heredar muchos de estos elementos de su padre. Va a ser posiblemente uno de los caudillos más importantes del siglo XIX. Lamentablemente, muy poco tiempo le va a tocar ser presidente de Bolivia por una enfermedad, por un cáncer. Pero de todas formas él va a ejercer también un liderazgo político bien importante en esta creación de protopartidos que van a empezar a surgir después de la figura de Linares, después del gobierno de Linares. Y él va a empezar a involucrarse dentro de los temas políticos, justamente bajo influencia también de lo que ha sido su padre, lo que eran sus antepasados. Adolfo Vallivian, pues, está metido en muchos de estos devenires políticos de la etapa que viene después con los gobiernos de Achá, de Melgarejo, donde es un duro opositor. Y bueno, cuando le toca estar al frente del gobierno, también tiene algunos elementos importantes. En lo poco que le toca hacer, porque realmente llega ya bastante delicado de salud, pero él, por ejemplo, empieza a comprar los armas en vistas de la guerra contra Chile, ¿no? Entonces, te Visionario. permite un poco, claro, o sea, realmente analizando que la situación con Chile no estaba muy bien, que digamos. Y finalmente el tercer líder el tercer personaje importante de este grupo dinástico tendría que ser Hugo Vallivian Rojas. Aquí hay un caso bien interesante. Hugo Vallivian acaba siendo el presidente de Bolivia entre el mamertazo y la revolución del 52, ¿no? Entonces, entre 1951 y el 52, acaba ejerciendo un gobierno militar de transición, algo olvidable tal vez, pero que bueno, va a permitir también, muchas veces se lo ha acusado él de precisamente tratar de preservar el tema del mantenimiento de la rosca, de las tradiciones. Bueno, sí, en parte ha estado involucrado, ha sido un cómplice si se quiere, pero yo creo que la gran parte de la responsabilidad de todo eso estaba directamente involucrada en Mamerto Urgolagoitia, que era el personaje principal que no ha reconocido las elecciones y ha evitado darle el poder al MNR de manera directa y bueno, ha generado todo lo que es este proceso revolucionario importante. ¿Qué pasa con Hugo Vallivian? Según la estructura de lo que sería la descendencia de los Vallivian, parece que es un descendiente de un hijo suelto de Vallivian o de los descendientes de Vallivian. No estaría dentro de lo que sería su árbol genealógico oficial, aunque parece, y eso te explica también aquí Carlos Mesa, según la familia de Hugo Vallivian, él sería parte de los descendientes de José Vallivian. Bueno, es un tema que tal vez no está muy claro de dónde viene, pero sí se cree que es un descendiente más de ellos, aunque no hay una exactitud clara desde dónde viene, ¿no? ¿En serio? Y paralelamente a ellos también habían personajes, porque bueno,
Además de José Vallivian, un pariente suyo, que si no estoy mal era su primo, era don Vicente Vallivian y Rojas, que era un importante intelectual abogado, justamente que ocupó en muchos casos cargos en el Poder Judicial y dentro de lo que era el Poder Ejecutivo como ministro durante estos primeros años republicanos. Un personaje conocedor de esos temas. Descendiente de todos esos también estaba don Manuel Vicente Vallivian. Don Manuel Vicente Vallivian, bueno, prácticamente va a ser ministro, va a ocupar cargos públicos bien importantes y particularmente va a ser un especialista en temas estadísticos. Él va a encabezar el censo de 1900, tal vez uno de los censos más completos de la historia del país, que con muy poco acceso a la tecnología y con muy pocas cosas, digamos, como para llevar a cabo el censo, lleva tal vez uno de los censos más completos y de los que se tiene mejor registro hasta los recientes, digamos, ¿no? Entonces, la labor intelectual de Manuel Vicente Vallivian y el aporte que tiene dentro de lo que es el servicio público es importantísimo. Don Manuel Vicente Vallivian, entre muchas cosas, va a tener una descendencia con un personaje que igual está involucrado en temas políticos más recientes, que es Salvador Romero Vallivian, que es descendiente directo de él y ha sido él en muchos casos presidente de la Corte Nacional, luego Tribunal Supremo Electoral, y precisamente ha acabado siendo, digamos, tal vez un factor hasta de discordia cuando es el presidente del tribunal, justamente cuando gana Luis Arce Catacora. Pero bueno, su labor y soporte en temas electorales es importantísimo. Claro. Y también ayudó un poco a transparentar una institución que en ese momento estaba completamente mal vista por la sociedad boliviana, ¿no? Entonces realmente le ha devuelto un poco de la institucionalidad que había perdido, ¿no? Entonces yo creo que es una labor importante de otro descendiente de los bolivianos, ¿no? Que podemos encontrar entonces Bastante interesante, yo no conocía ese nexo. Bueno. Varios casos, sí. Wow. ¿Cuánto tiempo vamos? 47 minutos. Porque aquí acabamos con las tres principales dinastías, ¿no? Sí. Ahora tenemos una lista un poco más larga de ¿cómo llamar? Pequeños clanes. O Me gusta eso. se podría decir, porque tenemos una lista larga y no sé si encaja, En tiempos. si alcanza el tiempo para hablar de todos ellos. Creo que lo dejamos para una segunda parte, ¿no? Probablemente, yo creo que sí. Yo creo que Sí, aquí estamos bien. Lo podemos parar acá y continuamos la siguiente semana con los siguientes clanes Sí. o pequeñas dinastías, ¿no? De acuerdo. Bueno, gracias por estar acá con nosotros. Nos vemos. Chao, chao.